Desde Gabinete Psicopedagógico Iris nos queremos unir al día de concienciación sobre el valor y la capacidad que tienen las personas con síndrome de Down. Para ello, queremos derribar algunos mitos extendidos sobre esta condición a través de información sobre el síndrome de Down, en qué influye y en qué no influye en el desarrollo de la persona con síndrome de Down. ¿Qué mitos existen o son los más extendidos sobre las personas con síndrome de Down? Vamos a ver algunos de ellos y a continuación vamos a dar información para derribarlos. El síndrome de Down es una enfermedad. Existen diferentes grados de síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down se parecen mucho entre sí, incluso se llega a decir que son todos iguales. Las personas con síndrome de Down siempre van a ser niños y necesitan del cuidado de su familia. Y las personas con síndrome de Down tienen discapacidad intelectual grave o muy grave. Vamos a comenzar por el primer mito que acabamos de nombrar, que es el del síndrome de Down es una enfermedad. Para ello vamos a ver un poquito de información sobre qué es el síndrome de Down y qué supone para la persona tener este síndrome. El síndrome de Down es una alteración genética causada por la presencia de un cromosoma más en las células de la persona. Todas las células de nuestro cuerpo tienen 23 cromosomas con 2 copias cada uno, uno procedente del padre y otro procedente de la madre. En la persona con síndrome de Down, el cromosoma 21, en lugar de tener 2 copias, tiene 3. ¿Cómo se expresa en la persona esta trisomía? Como sabemos, cada persona es única y diferente y por tanto se expresará de una forma diferente en cada uno de ellos. Sin embargo, sí que hay algunos aspectos comunes que aparecen en personas con síndrome de Down y que pueden estar desencadenadas por esta trisomía, es decir, por estas 3 copias del cromosoma 21. Uno de los aspectos que suele ser común o característico del síndrome de Down son ciertos rasgos físicos como el rostro más aplanado, párpado inclinado hacia arriba o baja estatura. Sin embargo, como hemos dicho, no hay 2 personas iguales en el mundo y por tanto no va a haber 2 personas iguales con síndrome de Down porque cada uno tiene unos rasgos físicos propios determinados por su genética familiar. Otro aspecto presente es la discapacidad intelectual leve o moderada. No como se decía en este mito que decíamos al principio de que hay una discapacidad muy grave. Esta discapacidad intelectual influye en determinados aspectos del aprendizaje, pero no en su desarrollo personal y en su autonomía. Además, algo que suele aparecer también un poco desencadenado por esta trisomía es que hay cierta predisposición, sobre todo en la primera infancia, a sufrir determinadas patologías. Sin embargo, con una detección precoz habrá un posible tratamiento para estas patologías y no tiene por qué influir en su bienestar. ¿Cómo influyen estas características que acabamos de describir en el desarrollo de la persona? Pues por una parte, en el aprendizaje tendrá cierta influencia, sobre todo en el ritmo a la hora de adquirir ciertos hitos, de aprender, por ejemplo, la lectura, ¿no? Toda la parte un poco más relacionado con el aprendizaje. Se necesitarán otros apoyos diferentes y sí que supone, ¿no? un poquito más de esfuerzo por parte de la persona y de la familia. Sin embargo, uno de los mitos que se ha descrito, ¿no? es que siempre será una persona que necesitará del cuidado de otros, que no llegará a ser independiente y no es real. ¿no? Habrá logros en cuanto a autonomía y desarrollo personal, ya que el desarrollo personal no está ligado a estas dificultades de aprendizaje que pueden existir debido a la discapacidad intelectual, que como hemos dicho será leve o moderada. Por lo tanto, sí que habrá un aprendizaje aunque necesitemos unos apoyos diferentes. Que haya un ritmo diferente de aprendizaje no significa que no se adquieran habilidades y conocimientos propios de su edad, sino que será necesario contar con recursos específicos para ello. En la primera infancia, sobre todo cuando se produce la adquisición de los primeros hitos evolutivos, como hablar, caminar, las personas con síndrome de Down se van a beneficiar sobre todo de la estimulación recibida en atención temprana, un recurso específico orientado a niños de 0 a 6 años en el que se utilizan técnicas y ejercicios muy específicos para la estimulación cognitiva, sensorial, motora.
Por tanto, este sería uno de los recursos, de los apoyos que, como hemos hablado, necesitarían las personas para la parte del aprendizaje. Sin embargo, en esa segunda parte que hemos visto de autonomía y desarrollo personal, sería muy adecuado, un recurso que les puede ayudar, pues el acercamiento a contextos naturales propios de su edad, como ir a parques, jugar con iguales, con niños de su edad, con hermanos, con familiares, es decir, incluirlo en su día a día, en el contexto en el que ellos van a recibir estimulación que los va a acompañar a lo largo de su vida, así como fomentar la autonomía desde pequeñito, es decir, desde la primera etapa. Para ello, sí que habrá que establecer una rutina muy bien especificada y además se necesitará un poquito de más repetición para que la adquieran, pero aún así lo van a adquirir y son niños que llegan a ser muy independientes. Uno de los mitos más extendidos sobre las personas con síndrome de Down y con cualquier otro tipo de diversidad funcional es la creencia de vivir siempre en la etapa de la infancia, cuando las personas con síndrome de Down pasan por cada una de las etapas del ciclo vital de cualquier ser humano. Así que la adolescencia, como para cualquier otra persona, adquiere una elevada importancia en el desarrollo debido a los cambios que surgen en esta etapa. Uno de los cambios que surgen en la adolescencia son los cambios físicos y psicológicos. Además, las personas con síndrome de Down aparece una conciencia sobre las diferencias con las personas de su edad, ya no solo en rasgos físicos, sino en la experiencia que viven, ¿no? Cuando ya empiezan a tener 15, 16, si tienen motos, si empiezan a salir, toda la parte, ¿no? Un poco más relacionada también con la independencia. ¿Cómo podemos abordar o cómo podemos acompañar a las personas con síndrome de Down en la adolescencia para que estas diferencias que perciben no afecten por una parte ni a su autoestima ni a su desarrollo, ¿no? Ni a que duden de sus capacidades, de sus cualidades? Pues por una parte hablar con él o con ella sobre el síndrome de Down con naturalidad y focalizar la atención sobre las cualidades y no sobre las limitaciones o diferencias que ellos aprecien. Así como acompañarlo en su desarrollo personal en base a sus cualidades. Siempre, ¿no? Intentar fortalecer las cualidades que tienen, las capacidades que tienen y no tanto, ¿no? Quedarnos anclados en pues cualquier limitación que pueda estar asociada, pues por ejemplo en el aprendizaje. Pero esto se realiza con cualquier persona al final, ¿no? Siempre tenemos que intentar focalizar nuestro desarrollo en base a nuestra fortaleza. Un tema también asociado a esta permanente infancia en la que se cree que viven las personas con síndrome de Down es la creencia de que no tienen un desarrollo de la parte afectivo-sexual, cuando como cualquier otra persona, cuando llegan a la adolescencia aparece un interés y una necesidad de mostrar afecto, de sentirse querido y querida, así como un despertar sexual. En la mayoría de las ocasiones parece que si se ignora este aspecto no aparecerá, cuando en realidad siempre va a aparecer, con el inconveniente de que la persona no tendrá la información adecuada que le ayudará a tener un autocuidado afectivo-sexual, así como la capacidad para tener una relación afectivo-sexual sana. Por tanto, ¿cómo podemos acompañar esta parte? Pues a través de esa educación afectivo-sexual, de escuchar sus dudas, sus creencias, sus sentimientos, de aportarle pautas para comportamientos sexuales adecuados y para tener una relación afectiva sexual sana. Y una vez que ya tienen toda esta información y tienen todas estas pautas, dar la oportunidad de que vivan esa experiencia. Por último, y para cerrar la etapa de la adolescencia y los mitos en torno a ella, se piensa que las personas con síndrome de Down siempre van a necesitar del cuidado de su familia, que no van a ser autónomos, que no necesitan esa parte de compartir con personas de su edad, de sentirse integrado o integrada en un grupo de iguales y de tener un espacio propio separado de su familia. Para no dejarnos llevar por este mito, es muy importante tener presente que necesitan todo esto, que favorece su independencia y su identidad propia, y que para ello les podemos facilitar ese contacto con personas de su edad a través de actividades que les gusten, de ocio y de deporte inclusivo, entre otras cosas. Para ello, las asociaciones de personas con diversidad funcional proponen numerosas actividades en las que podrán compartir tiempo sin la familia y con personas de su edad.
Además, en Andalucía tenemos una Federación de Deporte para Personas con Discapacidad, FANDI, que es referente tanto en el deporte adaptado como no adaptado para que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan sentir que son parte activa de la sociedad a través del deporte. Con todo esto, no solo fomentamos el contacto con personas de su edad, sino que favorecemos su autoconcepto y su autoestima porque forman parte, están centrándose en su fortaleza, en sus habilidades y forman parte de la sociedad a través del deporte. Ya que hemos derribado los mitos descritos al principio del vídeo, queremos dedicarle un espacio a la familia, ya que como cualquier otra persona, la familia es el eje central del desarrollo. Y en las familias donde uno de los miembros necesita un poco más de apoyo, es muy importante que la familia también lo reciba. Por eso, queríamos darle un espacio para hablar de cómo influye en la familia y qué recursos hay disponibles para ellos también. ¿Cómo influye en los padres, por ejemplo, el nacimiento y la primera infancia de un niño o una niña con síndrome de Down? Pues por lo general, aunque cada persona reacciona de una forma diferente, pero suelen aparecer emociones muy intensas y muy contradictorias. Sin embargo, no se permite hablar de ellas, ¿no? Por ejemplo, algunos padres pasan por un proceso de duelo porque el hijo soñado o esperado no va a nacer, ¿no? Este sentimiento, si le diese la naturalidad o se pudiese expresar poco a poco, se iría disipando, ¿no? Porque van a ir conociendo al bebé, van a teniendo más información sobre pues apoyo, esos recursos que le van a permitir, ¿no? Toda la parte del aprendizaje de su desarrollo, ¿no? Suele aparecer también rabia o frustración que se aliviarán conforme vaya transcurriendo el tiempo y los padres no sean conscientes de su propia energía, de su capacidad, de su optimismo, ¿no? También aparece muchas veces, debido a esa incertidumbre sobre la necesidad de su niño y su desarrollo, la hiperactividad, el envolverse en muchas tareas relacionadas con información o con datos sobre esta condición. Otra de las partes que suele ocurrir en la familia, no tanto asociado al nacimiento en sí, sino sobre todo en la primera infancia, es poner a la persona con síndrome de Down como eje central del funcionamiento familiar, ¿no? Tanto se dejan un poco de lado pues las relaciones entre el sistema de la pareja, si hay otro hermano, ¿no? Como que no se dejan de lado, por supuesto, pero sí que todo el funcionamiento de la familia está en torno a la persona con síndrome de Down. ¿Qué podemos proponer a las familias para gestionar un poquito todo lo que hemos hablado en la diapositiva anterior? Pues por la parte de los sentimientos y de las emociones, identificarlas, darle esa naturalidad y poder compartirlas, ¿no? Hablar sobre ello y darle espacio es lo que van a hacer que se disipen más rápidamente. Además, para esto nos va a ayudar mucho el buscar asociaciones de diversidad funcional, de síndrome de Down, ¿no? Que por una parte nos van a dar información veraz, pero también va a haber un acompañamiento emocional. Hay mucho tipo de talleres, de escuela de padres, de grupos de apoyo, ¿no? En el que vaya a compartir también situaciones con personas o con familias que están pasando por el mismo proceso que vosotros, en el que os vais a sentir identificado y también no vais a poder sentir que expresáis, ¿no? Cualquier emoción sin sentiros juzgados. La última parte, ¿no? en la que decíamos que en muchas ocasiones la persona con síndrome de Down se convierte en el eje central del funcionamiento de la familia. Sería muy adecuado, por una parte, ¿no? Ser consciente de esto, ¿no? De cómo quizá en algún momento tener, ¿no? Como eje central la persona con síndrome de Down tiene una función dentro del funcionamiento familiar, pero que al final sería muy adecuado poder favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, y para eso entiendo y entendemos que hay que hacer una
corresponsabilidad en las tareas del cuidado y del acompañamiento, sobre todo de la persona con síndrome de Down, ¿no? Repartir un poquito estas tareas, también saber qué recursos y qué ayuda económica hay, tener también, ¿no?, en cuenta qué recursos comunitarios hay, ¿no?, qué apoyo tenéis para que al final pueda haber una conciliación de todos los aspectos que, sobre todo para los adultos, ¿no?, tanto para el padre como para la madre, son muy importantes seguir manteniendo. En definitiva, las personas que tienen síndrome de Down son personas que con la atención y con los recursos necesarios tienen una vida plena, llena de bienestar, tanto físico como mental. Al igual que las personas sin síndrome de Down, cada persona con síndrome de Down es única, presentando unas características físicas, cognitivas, emocionales y personales, es decir, intereses y cualidades, propias del contexto en el que se ha desarrollado y de las experiencias vividas a lo largo de las diferentes etapas de su vida. En definitiva, no podemos conocer cómo es una persona ni cuál es su presente y su futuro sin conocerla y sin acercarnos a su realidad, tenga síndrome de Down o no. Así que, ¿qué os parece si nos alejamos de los mitos y las ideas preconcebidas y nos acercamos a las personas?